Bien, entonces vamos a continuar con las iglesias de Asia, que son unas iglesias que se encontraban ubicadas en una de las provincias del Imperio Romano y que son mencionadas en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis es una palabra griega, apocalipto, que se traduce revelación, porque es la revelación que Dios le da a su Hijo Jesucristo para que Jesucristo la dé a conocer a las iglesias, lo cual hace por medio del apóstol Juan. Entonces Juan es el que es llamado por el Espíritu en el día del Señor, y él ve todas estas cosas, oye, y se le manda a escribir a 7 iglesias. Entonces podemos deducir que no era solamente para las iglesias históricas, sino que estas iglesias representaban a la iglesia universal, pero también a la iglesia en sus tiempos, estaciones o etapas a lo largo de una historia, hasta la venida del Señor Jesucristo. ¿No me están oyendo? Casi ¿No? Tú tienes un volumen, por eso es que también se prendía. Ya, bueno, entonces voy a intentar aumentar el volumen. Entonces, repito, estas iglesias representan la historia de la iglesia. Para nosotros ya cosas que se dieron, que sucedieron, pero para ellos eran las cosas que estaban sucediendo en su momento. Y hay cosas que aún no se han dado. Entonces, Apocalipsis o estas cartas a las iglesias tienen esa particularidad de mostrarnos las cosas que fueron, las cosas que son y las cosas que habrán de suceder pronto. En el lenguaje bíblico, el pronto de pronto para nosotros son 1000 años, porque para el Señor un día son como 1000 años, y también 1000 años son como un día. Bueno, pero estamos en el tiempo postrero, que es el tiempo que viene después de la cruz, la era del Espíritu, la edificación de la iglesia, la preparación de la iglesia, hasta la venida del Señor Jesucristo. Y de eso es que hemos estado hablando, porque Él no va a venir hasta que no se haya cumplido el propósito de dar a conocer el Evangelio del Reino en el mundo entero, para testimonio a todas las naciones. Y entonces, cuando se haya cumplido este propósito, vendrá el fin. ¿El fin cuál es? El fin de esta era, que es la era del hombre, o del gobierno del hombre sin Cristo. Vendrá entonces la era del gobierno de Cristo, la era mesiánica en su gobierno milenial, donde Él viene en su trono de gloria a establecer el reino de Dios, como debe ser, en la justicia como debe ser. Entonces nosotros como iglesia de Jesucristo tenemos que estar muy atentos, sí, apercibidos de lo que está sucediendo. No andar como los que no saben nada, los que no tienen luz, los que andan en las tinieblas. No, la iglesia es la luz del mundo. Tristemente, por la degradación que vino a consecuencia de que la iglesia dejó el primer amor, que es lo que vemos en la carta a la iglesia de Éfeso, donde el Señor le señala: tengo algo contra ti,
que has dejado tu primer amor. A lo cual el Señor le demanda, le dice que se arrepienta, que regrese a las primeras obras, que recuerde dónde ha caído, porque si no, Él quitaría el candelero de su lugar. Y el candelero nos habla de ¿qué? Nos habla de luz. Pero nos habla de una luz que tiene que ver con la comunión que primeramente se tiene con Dios, con Jesucristo, y da como consecuencia la comunión entre hermanos. Y por eso es que podemos entender que a la última de las iglesias en la lista, que es Laodicea, el Señor le habla o le dice: estoy a la puerta y llamo. Estoy golpeando la puerta, estoy dando aldabonazos. O sea que no es un golpe sencillo, sino que es un golpe fuerte para que se pueda oír. Los que están adentro puedan oír que alguien está llamando a la puerta. Ya nosotros no tenemos aldabón, porque ahora tenemos timbre. Pero en las puertas, en el tiempo donde no había electricidad, el aldabón era un elemento metálico que al golpearlo, eso se oía en toda la casa. Entonces podemos imaginarnos al Señor así, ¿no? Dando aldabonazos para que le oigan y pudieran salir, abrirle la puerta y se encontraran con el Señor. Entonces Él dice que el que abra la puerta y lo deje entrar, Él cenaría con ellos y ellos cenarían con Él. Mire que nos está hablando de comunión, lo cual podemos deducir, o por lo cual podemos deducir, que ese primer amor que tenía la iglesia, que era hacia el Señor Jesucristo, implicaba la comunión de unos con otros. De muchas maneras el Señor nos muestra que la comunión de unos con otros es el termómetro que mide nuestra comunión con Dios. Así lo dice Primera de Juan. Primera de Juan dice que el que dice que está en luz, pero que en realidad está en tinieblas, es un mentiroso porque no practica la verdad. ¿Y cuál es la práctica de la verdad, de estar en luz? Pues luego dice, el que está en luz, como Dios está en luz, tiene comunión con los hermanos. Y la sangre de Jesucristo, ¿sí?, le perdona o los perdona, los limpia de todo pecado. Es maravilloso cómo es que opera todo esto ya en el tiempo neotestamentario. Porque no estamos en el antiguo pacto, que era sangre de animal, que las cosas eran en la carne, las reuniones se hacían en el templo en Jerusalén 3 veces al año, de acuerdo a las fiestas. Ahora nosotros tenemos una fiesta perpetua, por causa del Espíritu que nos ha sido dado, y una comunión permanente con el Espíritu Santo que nos ayuda a tener una comunión entre hermanos. Y esa comunión entre hermanos es la que edifica, es la que trae, revelando la voluntad de Dios a la iglesia, de una manera progresiva. Entonces, ¿qué perdió la iglesia? ¿Qué fue lo que perdió? Bueno, nos muestran que esas primeras obras relacionadas con la casa, con el tabernáculo, con el lugar santo, en conexión con el lugar santísimo donde estaba el arca, eran estas perseverancias, esos anhelos, estos deseos, ¿sí?, que brotan del Espíritu que nos ha sido dado, porque es el deseo de Dios. El deseo de Dios nuestro Padre es tener comunión con nosotros, sus hijos, y una comunión permanente, porque como no es en la carne, sino que es en el Espíritu,
el ejemplo de esa comunión que debemos tener los unos con los otros es la comunión que el Padre tiene con su Hijo. Una comunión eterna, permanente, constante, en una sujeción y en un reconocimiento de quién es Él como cabeza, de quién es Él como Padre, como el que nos bendice y el que nos une a Él. ¿Para qué? Para que seamos su familia, su pueblo, su sacerdocio, su casa, su iglesia, el cuerpo de Jesucristo. Todas estas palabras están relacionadas y nos muestran de una y otra manera la importancia de regresar a las sendas antiguas, donde la iglesia tenía una verdadera comunión con el Padre y entre ellos. Entonces, ¿qué pasó? Que es lo que hemos venido viendo. Al perder ese primer amor, se da una degradación que comienza a verse en las otras iglesias que vienen enseguida, principalmente Pérgamo, en donde se ve el ingreso de dos doctrinas, como si Satanás, viniendo vestido como ángel de luz, con falsos maestros, que son los que entraron, los que se infiltraron, comenzaron a traer ya no lo de Cristo, sino lo del diablo. Entonces entró la doctrina de Balaam, que enseñaba la idolatría y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos. Recordamos que Balaam le dio una estrategia a Balac, un rey, de traer las mujeres, meterlas en el campamento, una infiltración de orden sexual, porque la estrategia era meter mujeres que no eran mujeres de Israel, sino que venían del reino de Balac, a enamorar a los israelitas, a seducirlos y a atraerlos no solamente hacia ellas, sino hacia los ídolos. Entonces, estos, al entrar en idolatría, como le pasó a Salomón, viene como consecuencia el juicio de Dios. Y así ha sido. El juicio de Dios viene cuando dejamos de ver al Señor y entonces comenzamos a ver lo que Satanás nos quiere mostrar. Ese primer amor está relacionado con mirar permanentemente al Señor Jesucristo, mirar su palabra, lo que nos ha dicho para salvación, porque Él es el Salvador y nos salva con su palabra. O sea que la palabra del Señor Jesucristo es la que nos enlaza y nos une a Él. Dejar de mirar la palabra y obedecerla, pues trae como consecuencia el oír otras palabras, el soltarnos de Cristo y el amarrarnos a Satanás. Por eso está escrito también en esta epístola a la iglesia de Éfeso que al vencedor le daría a comer del árbol de la vida, lo cual nos muestra que lo que en realidad pasó es que ellos estaban comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal. O sea, habían dejado de ver a Cristo como el árbol de la vida, como el alimento que trae la vida eterna, que incluye todo lo que es necesario para la comunión con Dios. Porque es eso, ¿no? Es tener comunión con Dios, y Él, como el sumo sacerdote de nuestra profesión, es el responsable de limpiarnos para que la comunión con Dios sea perfecta según como el Padre le ha mostrado a Cristo. Entonces, nada de lo que esté por fuera de Cristo nos va a llevar a Dios. Él es el que nos lleva al Padre y nos lleva por medio de su palabra. Entonces, la restauración se va a dar de la misma manera, es recuperando las palabras de los apóstoles que, gracias a Dios, nos quedaron como legado. Si no las tuviéramos, estaríamos perdidos, estaríamos
siguiendo las palabras de los hombres, que es lo que en realidad sucedió. Se dejaron estas palabras que son la Biblia o las Escrituras, donde están las palabras de Jesús, que siempre confirmaron la palabra de Dios, porque Él es el verbo de Dios. Él no vino a hablar las palabras diferentes, sino Él es la palabra de Dios. Si Dios habla, pero lo habla por medio de su Hijo, que es el verbo. Entonces todo lo que Dios habla, todo lo que Dios habló y sigue hablando, lo habla por medio de su Hijo. Su Hijo es el espíritu de la profecía. Entonces nos queda claro de dónde cayó la iglesia. La iglesia cayó de las palabras de Jesús a las palabras que trajeron los infiltrados. En este caso, Balaam. O sea, ¿qué diferencia entre las palabras que me llevan a la adoración celestial a las palabras que me llevan a tener relación con los demonios? O sea, la idolatría, que está relacionada con Babilonia. Porque luego vamos a ver que Babilonia comienza a aparecer otra vez en el libro de Apocalipsis. En el capítulo 17 ya se muestra a una mujer que tiene en su frente escrito un nombre, y el nombre es Babilonia, misterio religioso. Misterio religioso. Porque es un misterio y es religioso. Tiene que ver con ídolos. Tiene que ver con Satanás. Es la religión de Satanás. Es la idolatría. En ese terreno entonces la iglesia entró y se mantiene hasta el día de hoy. En lo que ya vimos, que en la degradación llegó a ser la iglesia de Tiatira, de la que hemos estado hablando. Entonces de Balaam se pasa a Jezabel. Y en medio de Balaam y Jezabel encontramos a los nicolaitas, porque esa también era una enseñanza. La enseñanza de los nicolaitas, que ya no eran las obras, como se veía en la epístola a los Efesios, las obras de los nicolaitas. El Señor le dice, pero tú aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Mire que Éfeso no estaba tan degradado. Pero ahora en Pérgamo, ellos estaban aceptando la doctrina, la enseñanza de los nicolaitas, la cual el Señor Jesús aborrece. Porque esa enseñanza estaba sacando a la iglesia de su posición sacerdotal y la estaba llevando a una posición carnal, terrenal, donde ya no se entraba al lugar celestial por medio del Espíritu, sino que las cosas se hacían por los medios de la carne. Ese nicolaitismo nos habla de un sacerdocio sobre el sacerdocio, de un enseñoreamiento, de una conquista del pueblo de Dios. Nicolaos. Nico, conquista o conquistador, laos, pueblo. Es lo que significa Nicolao en griego. Entonces los mismos nombres el Señor los pone de una manera muy providencial para enseñarnos qué es lo que estaba sucediendo con la iglesia en ese período histórico. Pérgamo, del cual ya hemos hablado, que va más o menos desde el año 313 hasta el año 475. Es el período de la iglesia que hace contacto con el imperio, con Constantino, el imperio romano, que está en decadencia, entre otras.
Este imperio en la época de Constantino ya está mostrando síntomas de decadencia. Y en su decadencia, o en el temor que tiene este emperador de que la decadencia venga, él decide levantar a la religión cristiana por encima de las otras religiones. Él considera, cree, es una estrategia política, que para unir al imperio que se encuentra dividiéndose, que está perdiendo control, él está perdiendo el control, entonces hay que unirlo, no solamente por los medios políticos, económicos, sino también por los medios religiosos, que siempre han sido como los tres poderes que han gobernado las culturas, los pueblos, los reinos. El poder político, la forma de gobernar, de establecer leyes para el gobierno de los pueblos. También la moneda, el aspecto económico, muy importante, porque sin economía, pues entonces no hay riqueza. Si no hay un sistema económico que permita el flujo del mercado, pues los reinos van a sufrir. Y lo que hizo inmensamente poderoso a Roma es que tenía un sistema económico muy ágil. Pero el aspecto religioso se estaba colapsando. Entonces, ¿cómo tratar eso? Una religión oficial. Cristianismo llegó a ser la religión oficial del Imperio Romano. Ese es el período de Pérgamo, el que conocemos en la historia de la iglesia. Y podríamos decir que Pérgamo es una palabra que nos habla de casamiento, de matrimonio, de unión firme, fuerte, pero no con Cristo, sino con los poderes temporales del mundo. O sea que la iglesia ahora sí está mostrándonos lo que el Señor dice: yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. ¿Dónde debe morar la iglesia? Donde está el trono de Dios. Allá es donde la iglesia tiene que estar, en el espíritu. No hablo pues en el estado, digamos, en el que estamos, carnal, sino en el espíritu, porque tenemos el espíritu de Cristo y lo tenemos es para que nuestra morada no sea la morada terrenal, sino la celestial. Sí, estamos en la tierra, está bien, pero al tener el espíritu se nos permite tener una conexión, una comunión con el Padre y con Jesucristo. Y eso es lo que hizo efectiva la iglesia en ese tiempo. ¿Por qué fue tan acompañada por el Espíritu? ¿Por qué las tinieblas tenían que replegarse? Porque tenían una comunión perfecta con Dios. Y el acompañamiento del Espíritu Santo era tal que a donde entraban los apóstoles, esas ciudades eran trastornadas. Así dice, trastornaban las ciudades. Qué bueno que eso regrese, ¿no? Pero para que eso regrese, la iglesia tiene que regresar al primer amor. La iglesia tiene que comenzar a creer como creyeron ellos. Porque es que las palabras de Jesús eran muy fuertes en cuanto a lo que ellos tenían que hacer, en cuanto a lo que ellos tenían que dejar. Porque el Señor Jesús trajo una espada para cortar de tajo la relación con el mundo. No más con el mundo, porque el mundo está bajo el maligno. Entonces ese corte no era medias, no era tibio, una parte aquí y otra parte acá. Sí, a eso tenemos que regresar. Y yo creo que en eso ha estado el Espíritu Santo. Nos ha estado convenciendo, nos ha estado mostrando la iglesia, nos ha estado mostrando la restauración, aún de los milagros, la restauración de los carismas del Espíritu que son necesarios
porque ahí es donde están estos poderes de Dios, este poder del Espíritu, que es el que le concede a la iglesia todas estas cosas que tienen que ver con milagros, con sanidades, con lenguas, con ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, etc. Una restauración progresiva, en la medida en que la iglesia va restaurando y va recobrando su lugar y va recobrando la fe de los apóstoles, que es la fe de Cristo. Entonces ella ahora está también lista para recibir el poder de Dios. Sí, pero es el poder de Dios para una iglesia madura que va a saber usarlos, no para su conveniencia, porque quizás hemos tenido un periodo, y el Señor nos ha permitido ver eso, de una cierta restauración de los carismas, pero como la iglesia no estaba madura, pues eso hoy en día hablar de los carismas, hay hermanos que no quieren oír hablar de eso, por el mal uso que se le ha dado al carisma del Espíritu. Sí, la palabra don es carisma. El aspecto carismático, tan precioso, tan necesario, tan puro, tan de Dios mismo, al entregar de su poder a la iglesia, para que ahora sí la iglesia pueda atar y sea atado en los cielos, desatar y sea desatado en los cielos, y las puertas del Hades no prevalezcan contra la iglesia. Pero en una degradación, Satanás se metió, que es lo que hemos visto. ¿Cómo la iglesia, cuando deja de ver al Señor Jesús, entonces Satanás aprovecha para ingresar también de una manera progresiva? Y él es un estratega también. Él tiene una sabiduría demoníaca. No es como nosotros, que somos impacientes. Él puede darse el lujo de esperar 100, 200 años a que las cosas se le den, conforme a una estrategia a muchos años. Y así ha venido sucediendo. Y así pues es lo que vemos. Como él fue penetrando, hasta que la iglesia llegó al estado donde se le dice: tengo algo contra ti, que toleras que esa mujer, que se dice profetiza, enseñe la idolatría, la fornicación y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos. Y menciona el nombre de esa mujer, Jezabel, para que nosotros también nos remitamos a las Escrituras y estudiemos quién fue Jezabel y qué fue lo que hizo. Porque en realidad es como el espíritu que gobernaba a esa mujer. Una mujer que no era israelita, no era parte del pueblo de Dios, no, era una princesa, hija de un rey, una sacerdotisa, que vino, se casó con el rey Acab de Israel, un rey para nada entendido en las Escrituras, en una apostasía total, en una ignorancia, porque eso es la apostasía. Lo que trae la apostasía es la ignorancia de quién es Dios, lo que Dios manda, lo que Dios enseña. Porque ya en Israel no había levitas, no estaba el templo, ya los sacrificios como Dios los había mandado hacer, ya no se estaban dando. Todo lo que se hacía en el desorden. Y para eso había levitas, que también no eran como muy entendidos, pero como seguramente había dinero que los financiaban, pues ellos mantenían esta situación, que trajo una tremenda degradación, que vino
a resultar en eso, ¿no? En ese estado, ya que una mujer que no era israelita, pudiera traer estas cosas que se estaban dando en el tiempo de Salomón. Aunque Salomón no tuvo una Jezabel que gobernara sobre él, sino que tuvo muchas mujeres que al final, cuando ya tenía edad, comenzaron a llevarlo hacia el culto a los ídolos. Vuelve otra vez y aparece este asunto tan tenaz, tan terrible, de infidelidad. La infidelidad de un pueblo hacia su Dios, aquel Dios que los sacó de Egipto, que los libró de la esclavitud, que los llevó con poder en el desierto, los alimentó durante 40 años, los introdujo en la tierra de Canaán, y él, porque fue él comandante de las huestes celestiales, los llevó a derrotar a los reinos cananeos. Entonces, eso estaba claro en la memoria de ellos, porque eso todo estaba escrito en las crónicas, que fueron escritas precisamente para eso, para narrar los acontecimientos importantes, las intervenciones de Dios, la salvación de Dios, y cómo los reyes respondieron a ese Dios tan especial, tan amoroso, tan misericordioso, tan padre, tan benevolente. Pues le respondieron con alianzas con los ídolos de las naciones. Eso es infidelidad espiritual. Eso es adulterio, eso es fornicación espiritual. Lo mismo que la iglesia puede cometer ahora con Cristo, porque Cristo es nuestro novio, con el cual tenemos un compromiso de bodas. Nos vamos a casar con Él. No han llegado las bodas todavía, pero como toda novia que tiene compromiso con un novio, tiene que mantenerse fiel y no cometer infidelidad, o sea, acostarse con otros, sabiendo que ya tomó la decisión de tener a Cristo como su Señor. Entonces, la historia de la iglesia es la historia triste de una mujer infiel, una mujer que fue y en infidelidad dejó lo celestial, no tuvo aprecio por las riquezas celestiales que provienen de Cristo y las cambió por un plato de lentejas, o sea, por las riquezas terrenales, por lo que Satanás ofrece, porque esa es la oferta de Satanás. ¿Tú qué te vas a poner a esperar cosas que ni ves, que no te llevan a complacencia? Yo te ofrezco un reino que a mí me ha sido dado. Yo te puedo hacer rica, yo te puedo dar tierras, yo te puedo dar fama, yo te puedo dar joyas, oro, inmensamente rica te puedo hacer. Eso fue lo que hizo Constantino. Eso precisamente. Por eso es que ese periodo de Pérgamo es tan nítido en cuanto a la infidelidad de la mujer que tuvo que pasar pruebas. Sí, porque el periodo de Esmirna fue una prueba de muchos años. En esa prueba el Señor le dice: mira, yo también he muerto, pero he resucitado. Mantente fiel hasta la muerte, porque yo te daré la corona de la vida. No me seas infiel, no me niegues, yo soy tu novio, no me niegues. Porque comenzaron a negarlo para salvar la vida. Entonces la vida llega a ser para nosotros un tesoro. La vida, nuestra vida, la cual vivimos en el alma. Y el alma es la que interpreta lo que puede ser la riqueza. Si el alma no está llena del Espíritu Santo,
mostrándonos que las riquezas celestiales son superiores a las terrenales, entonces el alma va a terminar vencida por lo terrenal. Y ese realmente fue el problema. Recuerda dónde has caído. La iglesia voy a decirlo así, la iglesia, viendo que su novio tardaba en venir y cansada de esperarlo, tal vez pensó que había sido abandonada. Pero ¿cómo puede ser una novia abandonada por un novio que es fiel? Que prometió regresar. Y prometió regresar para tomarla y para llevarla. Como hace un novio cuando ha hecho promesa de matrimonio. No se casa ahí mismo. Hace un compromiso delante de la familia. Y a veces delante de testigos. Para que los testigos que estuvieron allí el día del compromiso sepan que ese hombre ha hecho un compromiso de matrimonio con esa mujer. Por eso los dos testigos son tan importantes, que aparecen en Apocalipsis 11. Y no tienen que ser con testigos que ya murieron, no, son los testigos que son la misma novia. Ella, la que miró cuando el novio hizo un compromiso de matrimonio con ella. Y que se han mantenido fieles. Porque de eso se trata. Se trata de nuestra fidelidad al novio que viene pronto. O sea que Apocalipsis es la historia de un novio que ha hecho compromiso con su novia, la cual es la iglesia, y que espera que la iglesia se mantenga fiel hasta su venida. Así es. Pero ya desde el mismo tiempo de los apóstoles, ya la iglesia se estaba deslizando. La iglesia estaba perdiendo su fidelidad al Señor, ya estaba considerando otras perspectivas. No había caído todavía en la fornicación, pero sí estaba considerando. Por eso el Señor le llama y le dice, cuidado, que yo estoy dándome cuenta que tú ya no me estás mirando como me mirabas al principio. Ya para conmigo tienes un tonito y tienes una miradita que no me gusta. Ya no me respondes de la misma forma. Ya no oyes a mi llamado. Ya cuando te llamo, tú no me respondes. Me has dejado. Y estás oyendo a otro que te está hablando al oído. Y entonces yo te digo que tienes que vencer sobre esa situación. No te dejes seducir. Yo soy tu novio, yo soy tu amado. Y si vences sobre esa situación, entonces yo te voy a dar de comer del árbol de la vida. Que soy yo soy la vida eterna. Vas a cambiar la vida eterna por una vida temporal. Ese es el resumen de Apocalipsis, o de lo que el Señor quiere mostrarnos. Sí, claro, Él se ve como el sumo sacerdote, pero es que nosotros somos también sacerdotes y tenemos una relación de filiación con Él. Hay una historia de amor para con Él, la cual debemos mantener hasta el fin. Y ese es como el llamado del novio a su novia. Al final da aldabonazos porque ama a su novia y su novia no tiene relaciones con él. Pero si le abre la puerta y lo deja entrar, él cenará con ella y ella cenará con él. Fíjese y verá cómo cambia la perspectiva cuando lo vemos así. Porque se está hablando de fornicación, está hablando de Jezabel. Entonces, ¿de qué se trata? Pues se trata es
de adulterio, así de sencillo, adulterio espiritual. Y si lo llevamos a la realidad pura, tiene que ver con comunión, primeramente con Él y entre nosotros, porque hay un adulterio espiritual, y lo voy a decir así, cuando el Señor nos ha puesto donde nos ha puesto, es en el lugar donde tenemos que estar. Cuando consideramos otras posibilidades, ¿qué es lo que sucede en las denominaciones? ¿Qué es lo que sucedió con Sardis? De lo que vamos a hablar más adelante. Entonces allí el Señor no es el primero. El Señor no tiene el primer lugar. El primer lugar lo tienen otras cosas. Entonces, como nuestra alma no ha sido plenamente examinada y purgada, nosotros mismos desde allí, siendo engañados, no vamos al Señor de la manera debida. Mire que el Señor desde el principio a ellos les prohibió que los sacrificios hacia Él se hicieran en un lugar que no fuera el lugar asignado. Y el lugar asignado era Jerusalén. Y el lugar asignado en Jerusalén era sobre el monte Moriah, en donde se construyó el templo. Entonces el Señor define en dónde es que se le debe la adoración. El problema de la división de Israel, ¿qué fue lo que trajo? Un lugar de adoración que no era en Jerusalén, sino que era en Samaria. Y como el reino del norte no quería tener relaciones con el reino del sur porque estaban bien peleados, entonces no iban a Jerusalén. Por eso establecieron un lugar de sacrificio en Samaria, un lugar que el Señor visitó. Mire qué interesante, el Señor visitando a la novia infiel, porque eso tiene connotación. Esa samaritana representa la infidelidad, pero representa también la mujer infiel, la novia infiel, que se fue a otro lugar a adorar de la manera incorrecta. Por eso esa mujer le pregunta, ¿en dónde es que se debe adorar? ¿Es en Jerusalén o es aquí en Samaria? Ella ni sabe ya, ella ha perdido completamente después de tantos años, ella no sabe. Pero el Señor Jesucristo aprovecha esa pregunta para decirle, mira, ni en Jerusalén ni en Samaria. Aunque la salvación viene de los judíos, y eso está relacionado con Jerusalén, con Judá, con David y con él mismo, que es un judío, pero es el Mesías, es el Hijo de Dios. Entonces, esa salvación que viene de los judíos, la cual es Él, ya le está hablando y le dice, mira, la adoración a partir de hoy, porque hoy estás al frente de quien te relaciona con la verdadera adoración. La adoración será en el espíritu y en verdad. No más ese tipo de adoración, no más. Una adoración en la carne, no una adoración en Cristo, porque nuestra adoración a Dios tiene que ser en Cristo, lo cual significa el cabeza de la iglesia. Y si la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza, pues la iglesia no puede estar dividida. No puede estar dividida. No podemos tener un culto allá y otro culto aquí. No podemos tener una mesa en el sur y otra mesa en el norte. Tiene que haber una mesa, porque es una sola casa, porque es una sola iglesia.
No sé si me están entendiendo. Es que es así, ese es el orden de Dios, que tiene que ver con Dios Padre y la fidelidad que se le debe a Él en nuestro culto racional, porque ya no es el culto de la carne, donde vamos a establecer en un lugar geográfico, vamos a establecer un punto de adoración. Entonces en ese punto hemos construido el templo, allá es a donde se adora a Dios. No, Señor, ya hace 2000 años Jesús le dijo, no es así. No es en un punto geográfico. Dios es espíritu, está en todas partes. Y está buscando adoradores que le adoren en el espíritu. Sí, y en verdad. Porque a tales adoradores el Padre está buscando que le adoren. Y bueno, ¿cómo se le iba a adorar en el espíritu en el estado de Tiatira? Cuando la iglesia ahora era sentándose en la mesa de los demonios, en la plena idolatría, en la comunión con los demonios, en esa mesa de los ídolos, de la veneración a santos y a vírgenes de todo tipo. ¿Cómo puede esperar esa iglesia que Dios pueda estar allí en medio de eso? Si lo mostró claramente con Israel, que no les toleró, y cuando eso se dio, entonces los partió en dos, con mucho dolor, pero no podía permitir el adulterio. Así como un hombre no puede permitir el adulterio, no lo puede permitir. Eso no está en el corazón de aquel que fue creado a imagen y semejanza de Dios, un Dios fiel. Entonces el adulterio rompe el pacto. Y cuando se dio el adulterio, entonces el pacto se rompió y Dios se desentendió y entonces prácticamente los abandonó, dejando una posibilidad de rescate hacia el futuro por causa de los padres a quienes les prometió. Y los padres, quienes eran, no era Salomón, no era David, sino que eran Abraham, Isaac y Jacob, a quienes anticipadamente les prometió y les habló acerca de su descendencia. Entonces Dios se ató con esas palabras porque sabía lo que iba a ocurrir, y a fin de no destruir al adúltero, porque tenía su derecho de desentenderse completamente, de dejarlo en las manos del diablo por siempre, no lo hizo así. No lo hizo así. Y así ha sucedido entonces con la iglesia. Tampoco. Porque este es un novio fiel que hizo compromiso con esa novia, y aunque la novia le ha sido infiel, él sigue esperando que ella algún día se dé cuenta de la infidelidad y regrese a él. Y eso es Sardis. Sardis es el recobro. Sardis es la restauración de una iglesia que se encuentra en un estado de fornicación plena. ¿Qué es lo que Dios hace? La respuesta de Dios a una iglesia así es sacar a algunos de allí para llevarlos a una restauración. Y eso es lo que se conoce después del período del oscurantismo como el período de la Reforma. La Reforma viene a partir de Martín Lutero, porque era una reforma en cuanto a la fe, en cuanto al entender las Escrituras y vivir las Escrituras. Entonces, eso que es Sardis, de la que estamos hablando, que sigue a Tiatira, es la respuesta. Pero hay algo en Sardis que nos muestra que aunque ellos salieron hacia una reforma, hacia una restauración de aquellas cosas que se perdieron desde el principio, Sardis no llega. Sardis no llega.
El Señor le señala y le dice: tengo algo contra ti, que tienes nombre de que vives, pero en realidad estás muerto. En realidad estás muerto. Algunos hermanos señalan, y yo creo que eso es lo que significa. La iglesia de Jesucristo, el nombre de la iglesia de Jesucristo, lo que la distingue es que es de Jesucristo. Y lo que distingue a la iglesia de Jesucristo, el nombre que distingue, es que ella se encuentra en una determinada localidad. Por eso las cartas fueron escritas, la dirección del envío de las cartas apostólicas era a la ciudad. Entonces, la carta a los Corintios no era la carta a una persona en particular, a una denominación, sino que era una carta enviada a una ciudad donde se encontraba una iglesia que el Señor había levantado para santificar a esa ciudad, para poner en esa ciudad un candelero, y es como poner un pastor, una bandera que muestra al ondear que allí está Dios, que Dios está velando por esa ciudad porque tiene una iglesia fiel, que mantiene con Dios una conexión en el Espíritu. Entonces, cuando es así, Dios no solamente atiende a la iglesia, sino que atiende a la comunidad. La comunidad no necesariamente tiene que ser cristiana. La comunidad va a ser afectada por la iglesia de Cristo. Y en esa afectación ella va a aprender las buenas maneras, las buenas costumbres. Y se va a santificar. Pero ¿qué pasa cuando el candelero se apaga? Cuando la sal deja de salar, cuando la iglesia pierde su posición delante de Dios, entonces Satanás entra en esa comunidad y hace de las suyas. Ahora está toda la corrupción que viene del infierno. Las puertas del Hades se abrieron y van a destruir a esa ciudad. Y como esa ciudad se encuentra en ese estado, Dios tiene que juzgar porque Dios es justo. Y Dios viene a juzgar lo que es injusto. Y va a juzgar a esa ciudad. Y si la iglesia se encuentra en medio de esa ciudad, entonces la iglesia va a ser juzgada en medio de ese juicio. Por eso el Señor dice y habla: salid de en medio de ella, pueblo mío. Hablando de Babilonia. Babilonia ya no es pues la ciudad que existió hace años, que ya no existe porque fue destruida, como muestra de lo que Dios va a hacer con Babilonia. Ahora Babilonia existe en el mundo entero, es un sistema, ¿sí? Es Satanás gobernando sobre el mundo, se encuentre donde se encuentre. Puede ser una gran ciudad, puede ser una pequeña ciudad, puede ser una aldea. Allí se encuentra todo el sistema de este mundo, del cual la iglesia debe salir. No abandonar la ciudad e irse para los montes y dejar a la ciudad que se pierda, sino que ella debe salir del corazón porque ha sido afectada, porque ella misma al casarse, como se casó en Pérgamo, ahora es el modelo de Pérgamo, es el modelo de Satanás y no el modelo de Cristo. Entonces el Señor le llama a salir. A su novia: salte de allí, pueblo mío, para que no seáis partícipes con las plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado, y entonces va a venir el juicio. Y ese juicio está pronto, está más pronto de lo que nos imaginamos. Y no queremos ser alarmistas, porque es que a veces cuando no le ponemos equilibrio al asunto, entonces salimos despavoridos. Ya el mundo se va a acabar, mejor dicho, no hagamos nada porque ya llegó el juicio. No, el juicio viene, claro que sí viene.
Y antes de que venga, el Señor está anunciando, está mostrando, pero ¿a fin de qué? A fin de que la iglesia no participe más de los asuntos relacionados con el mundo, porque el mundo le ha sido entregado a Satanás, y Satanás gobierna, ¿sí? Y Dios no está como preocupado de ver el gobierno de Satanás, no está preocupado para nada. Eso es una concesión que Dios le ha dado. Es un tiempo que Dios conoce y sabe. Eso lo conoce Dios. Dios lo que quiere es que la iglesia no participe de eso. Que la iglesia entienda su responsabilidad de salir, Sardis, salir a una restauración, a una reforma, pero que no se quede en el estado en el que se quedó Sardis. Porque Sardis representa el remanente que salió de Babilonia, que llegó a Jerusalén y no edificó la casa de Dios. Ageo nos habla de los que salieron de Babilonia, llegaron a Jerusalén y estaban preocupados en la edificación de sus propias casas. Y no les estaba yendo bien. Lo que recogían y tiraban en el saco para guardar, para ahorrar, lo tiraban en un saco roto y todo se iba. Y eso tuvo que suceder para que ellos se dieran cuenta que no estaban haciendo bien. Entonces, si eso lo traemos a la realidad espiritual de hoy, pues nos vamos a dar cuenta cuál es el celo que Dios tiene por su casa. Dios no quiere que nosotros estemos fuera de lo que es principal, que estemos en la edificación de su casa, la cual hay que identificar. Porque yo creo que necesitamos no solamente una revelación de Cristo, sino una revelación de la iglesia, la cual da Cristo. Porque el misterio de Dios es Cristo. Y nadie puede ir a Cristo, nadie, absolutamente nadie, si el Padre no lo trae. Y nadie puede saber quién es Cristo si el Padre no le revela como le reveló a Pedro. Porque Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es una revelación que Dios da, que apunta ¿a quién? Apunta a Cristo. Pero después, Cristo, que ha sido ya apuntado, Cristo es el que dice, y yo edificaré mi iglesia. Entonces, Cristo es el que ahora revela. ¿Le revela a quién? A ellos que están oyendo, con base en la revelación que Dios le dio a Pedro, lo que viene en consecuencia. Y yo te digo que tú eres Simón, hijo de Jonás, a quien llamaré Pedro. Porque Pedro hace referencia a piedra pequeña tomada de un monte. El templo se edificaba así. Iban a un monte, a una cantera, cogían rompían la roca, cortaban la roca en forma de las piedras necesarias, les ponían un sello y luego llevaban esas piedras al lugar donde tenían que ser puestas, según el diseño del edificador. Y nosotros somos así, somos piedras tomadas, como Pedro, piedras vivas, que somos llevadas por el edificador que es Cristo, al lugar donde está la casa, para que seamos la casa espiritual. Una casa para la adoración a Dios. Una casa en el espíritu, ya no una casa en la carne. ¿Pero quién es el que la edifica? Jesucristo es el que la edifica. Y si Jesucristo es el que la edifica, Jesucristo yo no lo veo edificando dos casas en una misma ciudad. ¿O ustedes pueden ver eso? No. Yo no creo.
No creo que Él esté edificando dos casas en una misma ciudad. No, 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 no. El reino de Cristo no está dividido. Cristo mismo no está dividido. El reino se dividió por causa de la idolatría, sí. Claro que sí. Pero el reino que se une a Cristo no puede estar dividido. La iglesia que está encabezada por Cristo no puede estar dividida. No puede, no puede. Entonces, que el Señor nos ayude a entender esto y nos muestre su casa. Porque, hermanos, esto es definitivo para este tiempo que estamos viviendo. Antes era importante, en el tiempo de Martín Lutero, reconocer que la salvación no era por obras, como enseñaba el catolicismo, no era por medio de indulgencias, no era por medio de pagos para el indulto papal, que perdonaba los pecados según el tipo de pecado al cual se le asignaba un costo. Entonces los hombres pagaban anticipadamente por pecar. Imagínense eso. Qué cosa tan terrible. Y eso era lo que se enseñaba y se sigue enseñando. Porque después de que los hombres mueren, ¿para qué es el pago de las misas? ¿Por qué? ¿Por qué los hombres en ignorancia, que se dicen cristianos, que aceptan a Jesús como el que murió en la cruz, sin entender para qué murió, pagan misas para sacar a las almas del purgatorio? ¡Ole! ¡Qué ignorancia! Dios mío, en la que estábamos. Estábamos, sí. Porque no sabíamos, porque no nos habíamos tomado el trabajo de escudriñar las Escrituras y de mirar en las Escrituras qué es lo que Dios dice acerca de Él mismo, acerca de Cristo, acerca de la iglesia, porque esas son las cosas importantes. Hablan acerca de Dios Padre, ahora habla acerca de Jesús el Hijo, y habla acerca de la iglesia como la casa de Dios Padre, ¿sí? Y del cuerpo de Cristo, que es equivalente como el cuerpo de Jesucristo, o de Cristo, la cabeza. Ya no podemos decir Jesucristo, sino Cristo, porque Él resucitó. Y ahora se nos manifiesta como el Hijo de Dios, al cual Juan no pudo reconocer, porque lo vio en la carne, pero ahora en resurrección no lo pudo reconocer. Entonces, ¿qué es lo que dice Pablo en relación? Yo no quiero conocer a Jesús según la carne. Yo lo quiero conocer después, cuando resucitó, allá donde Él está en la gloria. Ese es el que yo quiero conocer, y de ese es del que yo quiero hablar. Claro que también habló de Jesús en la carne y de cómo murió y de la importancia de su muerte para nosotros, porque en su muerte es que nosotros fuimos reconciliados con Dios. En su muerte Él se llevó el pecado a la cruz. Él se llevó la maldición que pesaba sobre el pecador, porque maldito es todo aquel que es colgado de un madero. En su muerte nos libró de la maldición que pesaba sobre el pecador. Gracias a Dios por Cristo, pero también gracias a Dios por el que resucitó y ahora tiene un cuerpo nuevo. No es el cuerpo que tenía antes de la cruz, sino ese cuerpo nuevo somos nosotros. ¿Lo podemos ver? Debemos verlo, porque ese cuerpo es definitivo. El que podamos verlo por revelación, y revelación no significa fuera del contexto de las Escrituras, sino en el contexto de las Escrituras, pero que nuestros ojos sean alumbrados por el Espíritu para que podamos comprender las Escrituras. Es una comprensión de lo que está escrito. No es algo nuevo que no está escrito, sino lo que está escrito.
en una comprensión del Espíritu, para que, para que al poderlo ver, entonces podamos nosotros, sí, salir de Sardis, porque de Sardis también hay que salir. ¿En qué se convirtió Sardis? Sardis se convirtió en el inicio de la reforma, pero una reforma que no llegó al tope. Porque tú dices que estás vivo, pero en realidad estás muerto. La iglesia de Jesucristo está viva, pero allí dicen que están vivos, pero están muertos. ¿Por qué? Separación. Separación. No la separación de Roma, no la separación de Tiatira, no el salir de Babilonia, porque eso es, salieron de Babilonia, llegaron a Jerusalén, pero no entraron en el propósito, no entraron en la edificación de la casa, se quedaron edificando sus propias casas. O sea, en sus grupos, en sus denominaciones, en sus énfasis, en lo que les parece que está bien, porque lo ven en las Escrituras y entonces ese es el énfasis que les dan. Pero la iglesia no es la edificación de un énfasis, la iglesia es la edificación de todos los énfasis de Cristo. La iglesia es la sumatoria de Pablo, de Pedro, de Apolos y de los que dicen yo soy de Cristo. No es que nos vamos con Pablo y nos quedamos con lo que Pablo enseña y otros se quedan con lo que Pedro enseña, porque Pablo enseñaba a los de la incircuncisión, Pedro enseñaba a los de la circuncisión. Entonces ahí que estamos viendo una división entre los de la circuncisión y los de la incircuncisión. O sea, judíos y gentiles. Pero Dios no quiere que la iglesia esté dividida por grupos de judíos judaizados. Ahora hay una corriente que se ha levantado y hay muchos que están cayendo en esas redes de las raíces hebreas, porque hasta nombres bonitos le dan, pero entonces terminan hasta circuncidándose y regresando a Moisés y regresando a todos los énfasis y creen que eso es una belleza, que eso es muy lindo, que eso es un regreso, que eso es un retorno. Eso es un retroceso. Eso es un retroceso porque, claro, se están basando en la Torá y de la Torá todo comienza de pronto con algo bueno, pero como no es perfecto, entonces viene un peldaño, no en ascenso, sino en descenso. Y de ese peldaño en descenso viene otro peldaño en descenso, y al cabo de los años estamos allí como le pasó a la iglesia que terminó en Tiatira, en las profundidades de Satanás que se mencionan. Profundidades. Se imagina desde los lugares celestiales hasta las profundidades de Satanás. Entonces Sardis nos muestra el período que va desde la salida de algunos que fueron cortados por Roma, protestantes, que luego llegaron a ser los evangélicos de hoy en día, divididos en multitudes y multitudes de denominaciones, nombres que tienen nombre de que viven, pero como están separados de la cabeza, están muertos. O somos el cuerpo de Cristo en una unidad vital, donde Cristo es la cabeza, o somos un pedazo del cuerpo de Cristo que intenta tener vida, pero como no está unido a Cristo mismo, no puede tener la vida. No la puede tener. Entonces, las Escrituras nos muestran con crudeza, diría yo, a fin de que sea muy claro lo que el Señor Jesucristo nos quiere alertar, mostrar, para que no seamos engañados. O sea que no es un mensaje a medias, sino que es un mensaje muy, muy claro. Sí, es bien lo que empezó, pero terminó mal y sigue mal, porque va en decadencia, va en degradación.
Han pasado cerca de 500 años desde la salida, digámoslo así, el corte de Martín Lutero, que no es el único, porque hubo otros antes de Martín Lutero que también estuvieron en lo mismo, en lo mismo de Martín Lutero, y que fueron matados. Ellos quisieron oponerse a Roma, demandaron que lo que Roma enseñaba no era la Biblia, pero los mataron. El Señor quiso que Martín Lutero fuera guardado. Era ya el tiempo del inicio de algo nuevo, y comenzó así. Es el lucero de la mañana del cual se habla en Tiatira: al vencedor le daré el lucero de la mañana. Nos está hablando de un comienzo, porque el lucero de la mañana, ¿a qué horas más o menos comienza a aparecer? ¿5 de la mañana? Bueno, le daré el lucero de la mañana. O sea, un comienzo de luz, pero no luz plena. Eso lo necesitamos también. El inicio de la luz que se va abriendo poco a poco hasta que llega a la plenitud del día. Pero si se queda únicamente en las horas entre 5 y 6 de la mañana, pues no estamos en plena luz. Estamos viendo algo, pero no estamos viendo todo. Entonces, el periodo de Éfeso, y vamos a leerlo de las mismas escrituras. Hermanos, acompáñenme, porque he estado hablando de memoria, pero vamos a leerlo para que sean las mismas escrituras las que nos hablen de una manera directa. Apocalipsis capítulo 3, no, eso ya está en el capítulo 3, que es Sardis. Apocalipsis, a ver, sí, capítulo 3, dice así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Fíjese aquí, palabras muy claras. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Entonces él explica lo que eso significa. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. O sea que señala que hay algo que no está bien. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pareciera ser que lo que Sardis recibió, hablando de Martín Lutero, si estamos de acuerdo que Sardis representa el período de la iglesia protestante, de la iglesia que sale de Tiatira, o sea, sale de Babilonia, porque Babilonia representa ¿qué? El lugar a donde Israel llegó por causa de la apostasía. Pero espiritualmente hablando, para la realidad de la iglesia, representa la iglesia que salió del lugar alto, allá de la Jerusalén celestial, a la Babilonia espiritual, o sea, lo terrenal, donde mora Satanás. O sea que hay un paralelo.
Y ahí está Tiatira, donde está Jezabel enseñando la idolatría. Entonces la respuesta de Dios es sacar un remanente. No quiere que el pueblo perezca, lo va a sacar a fin de restaurar aquellas cosas que se perdieron por causa de la apostasía. En la historia, ¿qué fue lo que se perdió? Lo que se perdió fue la ciudad. Nabucodonosor, recuerden, entró, hizo destrucción, los muros, las puertas, la misma casa quemada y arrasada. Y los vasos y todos los elementos de plata y de oro fueron llevados cautivos a Babilonia. Y eso representa al pueblo mismo. Cuando el pueblo regresó, todos esos vasos, todos esos elementos fueron regresados juntamente con ellos. ¿Para qué? Para edificar la casa que representa. La casa nos representa a nosotros, porque somos la morada de Dios. Entonces no es un edificio, sino que representa al pueblo mismo, que es la morada de Dios. Dios quiere morar es con su pueblo, Dios no quiere morar en un edificio. Y asimismo la casa neotestamentaria, ahora, ya por la obra de la cruz, nosotros somos la morada de Dios en el Espíritu. Pero no en Babilonia, porque en Babilonia no estaba Él. ¿Ya en dónde? En Jerusalén. Ahora ya es la Jerusalén celestial. Es el lugar alto, de donde se le dice, recuerda de dónde has caído. Entonces hay que regresar allá. Pero el regresar allá implica tener a Jesús como el primer amor. Recobrar las palabras que el Señor señala a la iglesia de Filadelfia: por cuanto has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces no vamos a hablar todavía de Filadelfia, porque Filadelfia representa a aquella iglesia que sí ha hecho un recobro total de las palabras. Ahora entiende lo que es guardar la palabra y no negar el nombre de Jesús. Pero Sardis no tiene eso. En Sardis no se menciona eso. A Sardis se le menciona lo que ha recibido y oído, lo cual debe guardar, porque ¿qué va a suceder cuando yo recibo algo y comienzo como a perderlo? Los protestantes recibieron algo. Recibieron un recobro que el Señor logró en batallas importantes en ese tiempo. Martín Lutero fue un soldado del Señor que batalló y ganó batallas para el Señor a fin de sacar a la iglesia de ese lugar y llevarlo a. Entonces él fue como de los adalides que llevó adelante a la iglesia. Pero la iglesia tenía que seguir después, tenía que entender a dónde era llevada y qué era lo que ella tenía que hacer. Pero no sucedió. Entonces por eso lo de que tiene nombre de que vive pero está muerta. Ahora el verso 4 dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Cómo conectamos esto? Pues esto se va a dar es al final. No, al final en el tribunal de Cristo, porque todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, todos. ¿En qué estado vamos a comparecer? ¿En qué estado? En un estado donde la comunión del Espíritu nos lleva a la comunión de unos con otros, o en un estado de separación, el cual menciona Juan, en Primera de Juan.
Si de verdad decimos que tenemos comunión con Dios, pero estamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si estamos en luz, como Dios está en luz, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia. Entonces aquí vemos ese aspecto de la comunión que de seguro se dio en todos los tiempos, en todas las iglesias. A pesar de que la iglesia podría estar en degradación, había un remanente dentro de esa iglesia en degradación que guardaban las palabras del Señor y tenían comunión con el Señor, y al tener comunión con el Señor estaban en luz, y al estar en luz tenían comunión unos con otros. Se habla de remanentes, pero la generalidad aquí, lo que es la iglesia en general, es una iglesia que no muestra la comunión de unos con otros. Es una iglesia que está más atrapada por un sistema religioso, donde gobiernan unos sobre otros, donde se ve el nicolaitismo y donde también la doctrina de Balaam, que tiene que ver con mercadería, con dinero, con venta, ya no de indulgencias, pero sino que con venta de material, sí, todas esas cosas que hoy en día vemos que se están moviendo con mucha libertad dentro de muchas iglesias, a las cuales el Señor pues ve y señala qué pasa con lo que recibiste. ¿Por qué no eres fiel a lo que recibiste? Porque estamos hablando de una degradación en la misma iglesia de Sardis, que comenzó bien, pero va a terminar mal, al punto que el Señor le señala lo siguiente. Mira, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Qué veo yo allí? Yo veo allí que incluso las enseñanzas apostólicas sobre la venida del Señor, ya allí no hay. Allí no hay un deseo de que el Señor venga. Allí quizás, Señor, no vengas todavía porque estamos en esto de conquistar el mundo, porque nos estamos enriqueciendo y, bueno, estamos disfrutando la riqueza. Y si tú vienes, pues apenas estamos como construyendo un mundo en este estado de prosperidad que se nos ha prometido. Porque cuando la enseñanza de la venida del Señor, que estaba en el tiempo de la iglesia y se mantenía permanente y fresca, la iglesia siempre mantenía ese sentido como de urgencia de que el Señor viene, y se preparaba y no se deslizaba. Pero cuando estas cosas se pierden y ya no se enseñan, entonces la iglesia se distrae y la iglesia ya no está esperando al Señor. Por eso Dios le dice, cuidado, porque vendré como ladrón en la noche. ¿Cómo viene un ladrón en la noche? Cuando uno está dormido. El ladrón no viene en el día, cuando uno está despierto y lo puede ver. El ladrón viene cuando uno está dormido. Y penetra y roba, y cuando uno se levanta, la casa ha sido saqueada. Entonces la venida del Señor para esta iglesia vendrá sin que ellos estén apercibidos. Ellos no están esperando el Señor, ellos están esperando otro Señor, otro reino, otras cosas ya están en el corazón de la iglesia de Sardis. Entonces, hermanos, pues todo lo que es la doctrina apostólica nos mostraba aspectos importantes. Primero, el Señor Jesucristo murió en la cruz por todos los hombres. El Señor, nuestro Dios, lo levantó
y lo sentó a su diestra como Señor y como Cristo. Él es nuestro Señor. Debemos atender ese aspecto de la cruz, no olvidarlo nunca. Y por eso es que tenemos la cena del Señor, que nos mantiene fresco lo que el Señor hizo en la cruz. Y nos revela, nos sigue hablando y nos sigue mostrando a nuestro espíritu las glorias de Cristo. El segundo aspecto que era hablado por los apóstoles tenía que ver con la edificación de la iglesia. No solamente hablaban de Cristo, sino que también hablaban de la iglesia. Que la iglesia es necesario edificar, que la iglesia es el cuerpo de Cristo, que la iglesia es la comunión de unos con otros, la cual se debe mantener hasta la venida del Señor Jesús. Y lo tercero, la venida del Señor. Porque la venida del Señor es inminente. Y aunque no lo vayamos a ver, sí lo vamos a ver. Porque, hermano, si mañana morimos, si Dios no lo quiera todavía, porque no estamos listos. De pronto hay alguno que ya está listo y el Señor lo puede llamar. Y ya se lo lleva porque ya terminó su tarea, ya terminó lo que el Señor le mandó a hacer, porque fue fiel, y entonces el Señor lo llama. Que el Señor no nos llame antes de que hayamos hecho lo que Él nos ha mandado a hacer. Que esa sea también nuestra oración. Pero ¿qué quiero decir? Que si el Señor nos llama, hasta allí. Lo que hemos hecho, hasta allí cuenta. Cuando Él ya venga en su trono de gloria y tengamos que comparecer ante Él, eso que hemos hecho no se le va a sumar ni se le va a restar. Entonces, el día del Señor para nosotros es en cualquier momento. Y vendrá como ladrón en la noche. ¿Qué puede significar eso? Ni siquiera me he preparado, me acosté y no me levanté. Y cuando ya me levanté, en el día de la resurrección, le va a pasar como a las vírgenes insensatas que fueron despertadas y se dieron cuenta que no tenían aceite en sus lámparas. Y quisieron que las que tenían aceite les dieran, pero ellas no tenían sino lo justo para ellas. Y no entraron. Y se cerró la puerta. Y quedaron afuera. Dios mío, que el Señor no permita eso. ¿Por qué? Porque nos ha estado hablando. Nos está instruyendo. Nos está llamando al arrepentimiento, como aquí se le dice. Arrepiéntete. Arrepiéntete, cambia tu manera de pensar, estás yéndote por el camino que no es, tú recibiste algo y ya no lo estás guardando, no eres fiel a lo que recibiste al principio. Ese es el problema de la iglesia de Sardis y puede ser también equivalente al problema que nosotros tengamos, porque el Señor nos ha dado algo, siempre da algo y conforme a lo que da, entonces así mismo va a reclamar. Al que mucho se le da, mucho se le reclama. ¿Queremos que nos dé? Bueno, que nos dé, pero seamos obedientes a lo que nos da. Porque si no vamos a hacer conforme a lo que nos muestra, entonces es mejor que no nos dé nada. Y que si nos vaya a juzgar, nos juzgue por ignorancia, pero no que nos vaya a juzgar porque nos dio y no fuimos fieles a lo que nos dio. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 7, y hablando de cuidarnos de los falsos maestros, de los falsos profetas, porque vendrían. Ellos vendrían, y es lo que hemos visto en la historia de la iglesia. Ellos aparecieron y comenzaron a enseñar. Pero luego dice, pero aquel que oye mis palabras y las hace, yo le compararé a una casa edificada sobre la roca. Y ese es el todo en este asunto que tiene que ver
con Dios y el hombre en su relación. Lo que Dios habla, hay que obedecerlo. Lo que Dios le dijo a Adán tenía que obedecerlo, no lo obedeció y le costó su lugar en el jardín, fue expulsado. Lo que el Señor le dijo a la iglesia, por medio de los apóstoles, ellos lo tenían que guardar, pero no lo guardaron y por eso estaban dejando de tener a Jesucristo como su primer amor. Y por eso el candelero iba a salir de su lugar. El candelero representa a la iglesia. Ya no era el hombre corporativo, Adán y Eva, los que iban a salir. Ahora es la iglesia misma la que estaba a punto de ser sacada de su lugar. Por eso se le dice que al vencedor se le dará comer del árbol de la vida. Que el Señor nos ayude, hermanos, a oír sus palabras, a guardar sus palabras, que significa ponerlas por obra, a perseverar en ellas hasta la venida del Señor. Yo creo que el Señor ahora tiene un remanente de un remanente. El remanente es Sardis, remanente de Babilonia, pero de allí el Señor está escogiendo un remanente, que es el remanente fiel, que sí oye sus palabras y las pone por obra, las pone en práctica, las cree, considera que las palabras de Jesús son las palabras de vida y no se puede vivir por fuera de ellas, porque vivir por fuera de ellas es la muerte. Son las palabras de vida y de vida eterna. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a guardarla, sabiendo que tú eres el que le das el crecimiento. Tú eres el que envías tu palabra para que no regrese vacía, sino que cumpla el propósito para el cual tú la enviaste. Es una palabra de vida, es una palabra para nosotros, la iglesia, que espera la venida del Señor Jesús. Creemos por las señales que su venida está pronta y no queremos distraernos, no queremos ser como aquellos que se durmieron y el Señor vino como ladrón en la noche. O sea, en un total estaban desapercibidos. Perdón por el trabamiento de lengua. Bueno, Señor, ayúdanos, porque hasta la lengua se nos traba. Sí. Pero danos, Señor, tus lenguas, danos de tu espíritu, para que tengamos el lenguaje del espíritu y no el lenguaje de la carne. Que seamos como el viento, que no sabe de dónde viene ni para dónde va, porque así son los nacidos del espíritu. Los de la carne saben y planean y saben cuándo van a ir y a qué van a ir, mas nosotros, Señor, esperamos en ti. Nosotros sabemos que el día de mañana tiene su propio afán. Sabemos que tú eres el que gobiernas sobre todo, el que nos conduces, el que nos guías y el que nos estás llevando al buen destino, como el buen capitán, Señor, del barco que es la iglesia. Gracias, Señor Jesucristo, por estar tan atentos, tan apercibido con esta iglesia que es tu novia, el no dejarla, sino el mantenerla, Señor, cuidarla y librarla del engaño de Satanás. Y tu palabra, Señor, es la que nos afirma en la fe, la que nos da ese escudo para repeler los dardos del maligno, pero nos da también la espada del Espíritu, que es la palabra. Señor, que podamos estar firmes en el día malo. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.